Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy estudiaremos los capítulos o los temas relacionados con vitaminas y minerales. En este capítulo vamos a hablar principalmente de los micronutrientes que se encuentran en los alimentos, que por definición micronutrientes van a ser todas aquellas sustancias, tanto minerales como sustancias orgánicas, que nos van a permitir a nosotros o que le van a permitir al cuerpo o a las células del cuerpo tener funciones adecuadas. Estos micronutrientes son nutrientes que, a diferencia, por ejemplo, del agua, del agua que ya vimos que no se considera un nutriente, ¿verdad? Pero a diferencia de los carbohidratos, a diferencia de las proteínas, a diferencia de los lípidos, eso no se encuentra en grandes proporciones, sino que se encuentra en proporciones que pueden ser hasta una 100.000.000ª parte de los demás macronutrientes, ¿verdad? De los demás nutrientes que nosotros sí sabemos que se encuentra en grandes cantidades. Dentro de los micronutrientes obviamente vamos a encontrar todo lo que llamamos vitaminas, que básicamente las vitaminas son todas aquellas sustancias que no necesariamente son aminas como se creía al principio del conocimiento de estas, sino que son una gran cantidad de sustancias orgánicas que nos van a permitir a nosotros tener funciones especializadas dentro de las células, a nosotros o igual que a los animales. Y en el caso de los minerales, igual van a jugar papeles fundamentales, pero estos ya no son de naturaleza orgánica, sino que son de naturaleza más inorgánica. Entonces, dentro de las vitaminas, nosotros vamos a tener un montón de vitaminas. Aquí tenemos una gran cantidad de vitaminas que van desde la vitamina A, vitamina K, E, D, y hasta todo lo que le llamamos el complejo B y la vitamina C. Y nosotros aquí en esta imagencita, vamos a poder ver un montón de alimentos que están asociados a ese tipo de vitaminas o varios alimentos que pueden funcionar como fuentes de ese tipo de vitaminas. Aquí va a ser muy importante no solamente que nosotros conozcamos la química de lo que ocurre, sino que también podamos ver cuáles son aquellas fuentes importantes de vitaminas y de minerales dentro de los alimentos para que obviamente eso nos permita pues tener un conocimiento general y que nos ayude pues obviamente a promover mejores calidades de dieta y mejores formas de alimentación dentro de la población, pero también ver qué pasa con la susceptibilidad de estas vitaminas en el momento donde nosotros hacemos ciertos procesos unitarios sobre los alimentos, que es realmente la parte que nosotros más nos preocupa en este capítulo y que más vamos a ver dentro de esta presentación. Minerales, aquí se encuentran varios minerales, dentro de los cuales tenemos el cobre, el zinc, el fósforo, les podemos llamar también oligoelementos. Algunos de estos elementos no se consideran, que aquí los vamos a ver dentro de esta misma imagencita, no se consideran de naturaleza mineral para los seres humanos, como por ejemplo el cromo, ¿verdad? Que lo tenemos aquí dentro de estos. Si se encuentra, por ejemplo, el cromo en su estado de oxidación 6, este cromo puede venir y jugar papeles más bien que en vez de beneficiarnos a nosotros dentro de la dieta, puede tener efectos perjudiciales sobre nuestros organismos. Entonces, aquí lo importante es ver que no todos los elementos tipo mineral nos van a servir a nosotros, pero algunos sí van a estar asociados, algunas sales sí van a estar asociadas a minerales dentro de lo que es la dieta, que eso las vamos a ver posteriormente en otra presentación. Dentro de lo que son las vitaminas se encuentran dos tipos de vitaminas hidrosolubles, que aquí nos vamos a acordar de la palabra ADEC, siempre, esta es la palabra que vitaminas liposolubles son las que vamos a ver primero, liposolubles, que aquí sí nos vamos a acordar de la palabra ADEC. ¿Por qué? Porque la palabra DEC nos va a decir a nosotros que tanto la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K son aquellas vitaminas que por su naturaleza orgánica, por el tipo de fuerzas intermoleculares que ellas establecen con los diferentes disolventes, van a ser solubles, por ejemplo, en cloroformo, van a ser solubles, por ejemplo, en éter. Y aquellas vitaminas hidrosolubles, por supuesto, van a ser el resto, la vitamina B, y todo lo que es el complejo B y la vitamina C, y entre otras vitaminas, ¿verdad?, que vamos a ver más adelante, que van a entrar dentro de lo que es las vitaminas hidrosolubles y obviamente van a ser solubles en agua, ya sea a través de puentes de hidrógeno, a través de fuerzas dipolo-dipolo, pero nosotros vamos a lograr solubilizarlas en ellos. Aquí vamos a tener varias fuentes de vitaminas. Las primeras, fuentes naturales, la dieta, básicamente la dieta que nosotros pues como costarricenses o como latinoamericanos o cualquier parte del mundo vamos a tener esas vitaminas que provienen de los frutos, que provienen de los vegetales, que provienen inclusive de los cereales, de los tejidos musculares comestibles, llámese carnes, llámese tipos de cortes de pescado, cualquier tipo de alimento que nosotros tengamos, y las vitaminas que vienen
recomendadas en forma de suplementos alimenticios, los cuales no se recomiendan dentro de las dietas porque una dieta realmente balanceada ya nos cubre a nosotros todo lo que son los nutrimentos, tanto vitamínicos, tanto de micronutrientes, ¿verdad? Y que incluyen las vitaminas, pero además nos va a incluir a nosotros. Una dieta balanceada nos va a incluir tanto los carbohidratos como las proteínas y todos los macronutrientes que también necesitamos. Entonces, solamente en casos muy especializados es que vamos a recurrir a este tipo de suplementos, porque muchas veces hemos visto, sobre todo actualmente, que esos suplementos están siendo, bueno, se distribuyen y se venden casi siempre en las casas por muchas industrias que lo que tratan es de vender estos para tener fines lucrativos más que fines que piensan propiamente en lo que es la salud de la población. Vamos a tener otras definiciones dentro precisamente de lo que son vitaminas. Las primeras definiciones que vamos a tener es lo que es la definición de vitamina, que nosotros, bueno, ya acabamos de ver lo que es una vitamina. Las vitaminas van a ser entonces todas aquellas sustancias de naturaleza orgánica que van a jugar papeles fundamentales. Pero dentro de las vitaminas también vamos a tener vitámeros. ¿Qué son estos vitámeros? Estos vitámeros son moléculas que son muy similares a las que tienen mayor poder vitamínico. O sea, varios tipos de moléculas que juntas nos van a dar a nosotros lo que es la composición en sí, o lo que se conoce como una vitamina, pero todos estos vitámeros pueden tener lo que es poderes vitamínicos menores. Entonces, por ejemplo, para cada uno del tipo de vitaminas vamos a tener diferentes vitámeros. Por ejemplo, en el caso de la vitamina D podríamos tener el ergocalciferol y el colicalciferol. Entonces esos podrían ser dos vitámeros que podríamos tener nosotros dentro de lo que es la vitamina D. Entonces los vitámeros son inclusive, como lo podemos decir, ese tipo de vitaminas que nosotros, o ese tipo de sustancias con un poder vitamínico no tanto o no tan grande como el de la vitamina, pero que sí nos da a nosotros iguales propiedades parecidas a lo que son las vitaminas. Luego lo que son los precursores o las provitaminas, que nosotros podemos ver uno aquí abajo. Si nosotros nos fijamos, este tipo de estructura que está aquí arriba es una estructura tipo isoprenoide que viene de esta otra que está aquí abajo, que es básicamente esta parte, ¿verdad? Que podríamos ver que aquí una ruptura de este enlace de esta cadena hidrocarbonada nos podría dar a nosotros como resultado este tipo de vitamina que está aquí arriba. Entonces, esto que se conoce como beta-caroteno es una provitamina, una sustancia que a través de mecanismos bioquímicos va a darnos a nosotros propiamente dentro del cuerpo, va a darnos a nosotros que se nos genere vitamina, propiamente en este caso retinol dentro del cuerpo, y que va a jugar entonces una función nutricional importante. Aquí, esta cajita de leche, que viene un montón de cosas, ¿verdad? Vitamina A, con vitamina con vitamina A, más calcio, más fósforo, más omega 3, más lo que sea. Bueno, dice esa imagencita que tenemos ahí. Eso nos recuerda a nosotros dos palabras. La diferencia entre lo que es un producto comestible fortificado y la diferencia de lo que es un producto comestible enriquecido. Porque muchas veces nosotros hablamos que algo está enriquecido con hierro, algo está fortificado con zinc, y realmente no podemos confundir esas dos palabras. Entonces, si un alimento contiene un determinado tipo de vitamina y durante el procesamiento de ese alimento esa vitamina se pierde, que es lo que nosotros vamos a ver ahorita, que las vitaminas se van perdiendo. Entonces, si el alimento inicialmente lo contenía y durante el procesado ese nutrimento o esa vitamina se perdió, tenemos que al final de ese procesado volver a ponerla, o sea, volver a enriquecer. Porque antes era rico, se perdió, ¿verdad? Y ahora, y como ya es pobre en esa vitamina, tenemos que volver a enriquecerlo. Entonces, la palabra enriquecimiento es cuando volvemos a agregar una vitamina después, una vez que durante el procesamiento esta se ha perdido. A diferencia de esto, la fortificación es, por ejemplo, tomar un determinado alimento que no contenía ese tipo de vitamina o ese tipo de mineral y fortificarlo, o sea, hacerlo más fuerte desde el punto de vista nutricional, agregándole este nuevo mineral o agregándole esta nueva vitamina. Entonces, enriquecimiento ya estaba en el alimento, se la volvimos a agregar. Fortificación, simplemente utilizamos el alimento como un vehículo para que este mineral o esta vitamina entrara dentro de los organismos y obviamente evitar con eso ciertas falencias de nutrimentos dentro de lo que es la población.
Contenidos de vitaminas en los alimentos. Aquí es muy importante ver que tanto los alimentos de origen animal como los alimentos de origen vegetal van a variar respecto. En el caso de los vegetales, que es uno de los casos pues que tiene tal vez menos variables o que, bueno, que tiene variables, pero que tal vez es un poco más fácil de explicar. En el caso de los vegetales no es lo mismo tener un tipo de vegetal o un tipo de biomasa o tener un tipo de planta, ¿verdad? Que nosotros la podamos cosechar en determinadas épocas del año, a determinada cantidad de sol, en determinada hora, ¿verdad? En determinada altura del árbol, qué tan arriba del árbol, qué tan abajo está. Todo esto va a afectarnos a nosotros, tanto el contenido en vitaminas y también el contenido obviamente en metabolitos secundarios o todas aquellas sustancias que van a jugar papeles dentro de lo que es el organismo de la planta. Entonces, varios van a ser los factores que nosotros vamos a ver que pueden causarnos esta diferencia en lo que son las vitaminas. Por ejemplo, en el caso de la luz o el sol, no es lo mismo venir y cosechar un alimento a grandes cantidades de luz o a bajas cantidades de luz. Igual, va muy ligado de lo que es la hora. No es lo mismo cosechar un alimento, por ejemplo, en la mañana que cosechar un alimento al mediodía. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de lo que es el proceso fotosintético, dentro de lo que son las plantas, dentro de lo que son los procesos metabólicos dentro de la planta, la luz o lo que le llamamos el ciclo circadiano de la planta va a ir cambiando a través del tiempo. Entonces esto va a generar que el contenido de sustancias que nosotros tengamos dentro de la planta vayan a ir cambiando. Entonces eso es importante verlo, la cantidad de sol, la cantidad o la hora más bien a nosotros nos puede causar que propiamente las vitaminas como sustancias que se encuentran dentro de los alimentos puedan ir cambiando. Aquí tenemos un pequeño almanaque, que este pequeño almanaque lo que nos representa a nosotros es la época del año. Todas las plantas, por ejemplo, van a tener respuestas hormonales, ya sea para florecer, ya sea para que las hojas se caigan, ya sea para que por ejemplo, que las flores se conviertan en frutos, ¿verdad? O más bien que se dé la producción de frutos dentro de la planta. Y con eso, obviamente, el contenido de vitaminas o el contenido de nutrientes va a ir cambiando, lo que le llamamos nosotros las estaciones. Entonces, a diferencia de la época del año, las plantas se espera que el fruto en sí, que es lo que uno por lo general consume, o el tallo que esté consumiendo, o las mismas hojas, en el caso, por ejemplo, de las espinacas, que esté consumiendo, va a ir cambiando a través del tiempo, ¿verdad? Va a ir cambiando dependiendo de cuál sea la época del año, cuál sea la estación en la cual se esté cosechando. Obviamente esto va a estar ligado, vamos a verlo en el curso posterior, que esto va a estar ligado de factores como por ejemplo la madurez hortícola de un determinado alimento. Bueno, en este caso esta molécula de ADN o esta cadenita pequeña de ADN obviamente va a estar ligado dentro de lo que es el aspecto genético. No es lo mismo, igual que las personas, ¿verdad? Las plantas obviamente tienen diferencias genéticas fuertes. Igual va a pasar cuando cosechamos carnes, diferentes tipos de carnes, que bueno, dentro de la carne también podríamos meter el aspecto de la alimentación del ganado que tuvimos antes de cosecharlo. Igual va a pasar con las leches, ¿verdad? Pero tanto ahí va a influir el aspecto alimenticio como el aspecto genético, ¿verdad? Cuál sea, o más bien de cuál fuente fue que sacamos ese alimento. De último vamos a tener, bueno, este arbolito nos representa a nosotros tanto la parte de abajo como la parte de arriba. Esta parte de abajo y la parte de arriba, bueno, en el caso de los plátanos tal vez no se ve tanto, pero en el caso, por ejemplo, de un árbol que sí tenga frutos aquí y frutos aquí, aquellos frutos que estén expuestos al sol va a tener mayor sensibilidad, al estar más estimulados por el sol. Por ejemplo, podemos decir que lo que es los ciclos bioquímicos, metabólicos dentro de las células van a ir cambiando, que eso ya lo vimos cuando vimos este aspecto de aquí. Entonces, obviamente, al haber mayor radiación solar, vamos a tener mayor respuesta o menor respuesta, ¿verdad? Dependiendo del tipo de ciclo que sea, para la producción de vitaminas. Entonces, todos esos aspectos tenemos que contemplarlos, todos esos aspectos son importantes porque nos dicta a nosotros el contenido vitamínico que pueda tener un determinado alimento. Deterioros, que es una de las cosas más importantes que vamos a ver nosotros en esta presentación. El primer deterioro que ocurre, vamos a ver lo que ocurre en la casa, cuando nosotros estamos consumiendo vitaminas en la casa. El pelado, ¿verdad? Aquí, bueno, vemos
pelado de piña. Por lo general, cuando nosotros tomamos la piña, la pelamos y de esa piña se consume lo que es la parte de adentro, pero no el centro, no lo que le llamamos el corazón. Y una gran cantidad de la vitamina C que proviene propiamente de la piña se encuentra en el centro. Eso quiere decir que obviamente dentro de lo que es la manipulación, el proceso de manipulación para la preparación de los alimentos, dentro de lo que es la selección, ya sea del centro, de las cáscaras, el quitado de las hojas, ¿verdad? Si nos tratáramos de de hortalizas en vez de frutas. Todo lo que son estas pequeñas manipulaciones a nosotros nos van a dar diferencias dentro de lo que es la composición de vitaminas. Por ejemplo, la manzana, tomar una manzana y pelarla. Una manzana que la pelamos, estamos perdiendo hasta el 80% de la vitamina C. En el caso del arroz, quitarle la cáscara del arroz es una pérdida de vitamina A muy grande. Entonces, todas estas operaciones de pelado, de picado, inclusive, porque al momento de que nosotros picamos la fruta, las dejamos más expuestas al oxígeno, a que el oxígeno tenga una función oxidante sobre cada una de estas vitaminas que pueda causarnos a nosotros pérdidas, ¿verdad?, de estas vitaminas. Todo lo que es el procesado alimenticio se va a ir causando que estos micronutrientes se vayan perdiendo. Aquí vemos inclusive en esta siguiente imagen lo que sucede en el caso de las vitaminas hidrosolubles, o sea, la B y la C, que es tiempo de cocción. Aquí podemos pensar en lo que es escaldado, aquí podemos pensar en lo que es tomar los alimentos, pelarlos, picarlos y después ponerlos a cocinar. Como son vitaminas hidrosolubles y que tienen solubilidades en agua tan importantes, en el momento donde nosotros sumergimos esos alimentos en el agua, tras de eso aumentamos la temperatura, que eso favorece la solubilidad. Entonces, toda esta agua que va a llegar dentro de lo que es la interfaz agua y matriz alimenticia, ¿verdad?, dentro de lo que es la célula vegetal, va a hacer que parte de estas vitaminas empiecen a salir. ¿Cuánto va a salir? Se puede llegar a salir hasta más del 70% de la vitamina. Entonces, la cocción de los alimentos, veamos que en el momento que nosotros vamos subiendo dentro de lo que es la cocción, el porcentaje de vitaminas va a bajar significativamente, y un exceso de cocción puede hacer que inclusive el porcentaje de las vitaminas se nos vaya prácticamente o cercano a cero. Obviamente hay alimentos que no podemos consumirlos sin cocinar, porque obviamente nos costaría pues consumirlos sin cocinar, pero es una realidad, ¿verdad?, que ocurre dentro de los alimentos al momento de cocinarlos. Y bueno, también una realidad por la cual podemos ver que muchas veces consumir, sobre todo los productos vegetales crudos, realmente nos va a traer también ciertos beneficios. El microondas, como toda radiación electromagnética, obviamente va a tener influencia sobre lo que son los grupos orgánicos más lábiles, y obviamente dentro de ellos entran las vitaminas, que obviamente ahí las vitaminas van a sufrir mucho, ¿verdad?, dentro de lo que es la cocción dentro del microondas. Aquí no es que vamos a satanizar el cocinado, satanizar el pelado, satanizar el microondas, porque realmente no se trata de eso, no tiene ningún sentido empezar a pensar tanto pues en eso en sí, sino ver realmente lo que ocurre dentro de las vitaminas y saber que obviamente siempre hay que, y por el gusto del consumidor, también muchas veces hay que pensar en que el contenido de las vitaminas no va a ser el mejor en los alimentos, pero tampoco podemos empezar a consumir alimentos que estén sin procesar. Esta última que vemos aquí, en el caso de las brócolis, es un ejemplo de escaldado o de cocción que nos recuerda a nosotros lo siguiente, que como lo vimos en este gráfico aquí arriba, que lo vamos a borrar un poquito para que no se vea tan espantoso, ¿verdad? Lo vamos a borrar un poquitito. Aquí vimos que en el momento que aumentamos la cocción, ese porcentaje de vitaminas baja. ¿Qué podemos hacer nosotros? Entonces, una opción es tomar esta agua que vemos aquí y con esta agua preparar un fresco, con esta agua preparar una sopa, con esta agua preparar una cosita así que nos podamos comer, dentro de los cuales todas las vitaminas de las coles, por ejemplo, las coles son muy ricas en vitamina K, muy ricas en vitamina C, entonces todas hidrosolubles, ¿verdad?, en varias vitaminas hidrosolubles. Entonces, todas esas vitaminas que nosotros perdimos, a través de eso las podemos volver a recuperar. Obviamente igual no se van a recuperar al 100%, porque ya existió un proceso de calentamiento que gran parte de las vitaminas las deterioró, y gran parte de las vitaminas inclusive con la luz, ¿verdad?, se deterioraron, pero todas aquellas que no sufrieron deterioro y se fueron en forma de lixiviado dentro del agua, las podemos volver a recuperar en el momento que nosotros consumamos esa agua a través de otro alimento. Deterioros en la industria, a veces uno tendería a pensar que son más complicados que los de la casa, pero muchas veces esta no es la realidad. Aquí podemos ver varias cosas. El escaldado, yo creo que el escaldado ya está claro cuando vimos
alimentos como el que vimos anteriormente en el caso del brócoli, que muchas veces en el caso del escaldado a nivel industrial, nosotros vamos a empezar a perder un montón de vitaminas. Sin embargo, ahí volvemos a entrar en el mismo dilema, que no podemos, por ejemplo, tomar un cierto grupo de alimentos y ponerlos sin escaldar dentro de una bolsa, o por ejemplo, ponerlos sin escaldar dentro de un paquete para hacer, se me ocurre, una de carne, cualquier cosa así, aunque a veces se puedan utilizar otros procedimientos alternativos, pero hay muchas cosas que no se pueden poner. Por ejemplo, la piña en lata, se me ocurre que es un buen ejemplo. La piña en lata no la podemos poner en lata sin escaldar. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber ahí de por medio una cantidad de enzimas y una cantidad de reacciones secundarias que nos pueden dar a nosotros inclusive la fermentación. Entonces, obviamente el consumidor no va a consumir eso. Entonces, si bien es cierto, tenemos que sacrificar por cuestiones enzimáticas ciertas vitaminas, también tenemos que ser conscientes que dentro de lo que es el escaldado industrial vamos a perder parte de esas vitaminas. Pérdidas por molienda del grano de trigo. Molienda del grano de trigo, vean que cuando nosotros molemos el grano de trigo y le quitamos, bueno, primero obviamente recordemos que para hacer harinas tenemos que quitar el salvado, porque el salvado es, bueno, a menos que sean harinas integrales, por lo general las harinas blancas no van a tener lo que es la cascarilla, el salvado. También tenemos que quitar lo que es el germen, porque recordemos que dentro del germen vienen cantidades de grasas muy grandes, pero el problema no es tanto la grasa, sino el problema es que si agarramos la harina y la empacamos de esa forma, ¿qué va a suceder? Que esa grasa va a empezar a poder dar reacciones de rancidez, ¿verdad? Que nosotros ya las vimos en el capítulo 4. Entonces eso también va a ser pues un problema, ¿verdad? Reacciones de rancidez que cuando abramos una harina pues sí, pues tenga una apariencia una apariencia sensorial que no nos gusta. Entonces ahí hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que el grano de trigo tenemos que tomar el endospermo y para poder hacer la harina y pues no nos queda de otra que molerlo, ¿verdad? Pero entonces veamos cómo ya en términos cuantitativos, dentro de lo que es la molienda de trigo, se pierde hasta un 77% de potasio, un 70% del fósforo y prácticamente quedamos con casi el 20%, ¿verdad? Apenas de lo que teníamos. Un 75% del hierro, quedamos con la cuarta parte del hierro, por eso es que es importante en el caso de las harinas después enriquecer, ¿verdad? Porque obviamente si no es un gran problema desde el punto de vista nutricional. No queda otra opción que venir a enriquecer con hierro, obviamente, de otra fuente. Un 85% de magnesio, y lo que es esto, que entraría dentro de lo que es la vitamina del complejo B, veamos que también hay unas pérdidas enormes, hasta un 80% de algunas, ¿verdad? De otros tipos de compuestos. Entonces veamos que las pérdidas realmente en un proceso tan sencillo como es la molienda son bastante grandes. Obviamente la molienda toma la materia orgánica, tras de que la subdivide, encima de eso, durante la molienda, eso se calienta levemente, queda más disponible al ataque del oxígeno, entonces y al ataque también de la luz, entonces todos esos factores van a incidir sobre la harina, la calidad nutricional de esa harina. El pH, porque ya vimos o ya hemos visto muchas veces que el pH puede protonar o puede desprotonar ciertas proteínas, puede protonar ciertos grupos que andan por ahí, y esa protonación o esa desprotonación de esos grupos ionizables puede hacer que nosotros tengamos nuevas formas de sustancias, ¿verdad? O sustancias que tengan una nueva forma química que a nosotros nos afecte lo que es la calidad del alimento. La adición de aditivos. ¿Cuáles aditivos? Todos aquellos aditivos que sean oxidantes, por ejemplo, el uso de peróxidos, el uso de sales de nitro en el caso de las carnes, el uso de sulfitos en el caso de agentes que, bueno, en ese caso no podríamos hablar de agente oxidante, pero bueno, todos aquellos aditivos que nosotros podamos agregar pueden venir y causar modificaciones dentro de lo que es la estructura propiamente de las vitaminas, y eso nos va a afectar obviamente a nosotros el contenido de vitaminas. Otro tipo de deterioro podría ser, se me ocurre, en el jugo de naranja, la vitamina C, que no lo hemos dicho aquí, pero la vitamina C es una de las vitaminas que se pierde con mayor rapidez, es una de las vitaminas que nos da a nosotros o que nos sirve a nosotros como indicador de qué tan fuerte o qué no tan fuerte fue un determinado proceso industrial. Entonces, si nosotros tenemos un contenido en vitamina C inicial que lo comparamos después de un proceso industrial con un contenido en vitamina C final, nos permite a nosotros ver qué tanto de las otras vitaminas que son menos sensibles se pudieron salvar y cuánto no.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si perdimos prácticamente toda la vitamina C, hay un gran problema. Si no perdimos tanta vitamina C, siendo la vitamina C la más complicada, entonces quiere decir que las otras yendo a poco le fue tan mal. Entonces, la vitamina C nos permite a nosotros ver eso. Por ejemplo, la leche, que es rica en vitamina C, si tomamos la leche y la empacamos de forma tal que le dé la luz, ese porcentaje de vitamina C se va a empezar a deteriorar. ¿Por qué? Por una reacción que ocurre a través de la luz con la vitamina C. Esa es la razón por la cual tenemos que tomar la leche y empacarla, pues obviamente lejos de la luz. Lo mismo pasaría en el caso de los jugos de naranja, ¿verdad? Lo mismo pasaría igual en el caso de ciertos cítricos, que muchas veces nosotros pensamos que los jugos de naranja son grandes fuentes de vitamina C, pero realmente y al momento que el consumidor los consume, eso no es una realidad. Es mejor consumir una naranja recién exprimida o con el jugo recién hecho, ¿verdad? Entonces, todos esos factores que ocurren en la industria son importantes de que los veamos y eso nos va a repercutir propiamente dentro de lo que es el alimento. Esperamos que todos estos contenidos que tienen que ver con los micronutrientes en los alimentos sean aprovechados por ustedes.